39 minutos. Seguimos aquí en La Gráfica, seguimos en Abrir la Cancha. Siguen llegando mensajes. Bueno, acá Diego nos dice que eran 50-50, no pasa nada. Con lo que nos ayudás permanentemente del otro lado, ¿qué te vamos a corregir? Te agradecemos siempre. Gracias, Diego. Aquí Don Chuper, el amigo formoseño que nos sigue desde Paraná, nos dice: abrir la cancha, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te alentaremos de corazón esta hinchada que te quiere ver campeón. Abrazo futbolero desde Paraná y deja el pulgar arriba. Gracias, Chuper, y gracias a ustedes que están del otro lado. Gracias de corazón. Y prepárense porque lo que se viene es ingresar a la cápsula del tiempo, es sumergirse en las mejores tradiciones de la historia del fútbol argentino, con dos grandes de su investigación. Porque cuando hablo de Jorge Iwansuk, para muchos de nosotros, quienes investigamos, quienes nos apasiona la historia, lo tenemos como un referente. Yo lo tuve como un referente sin conocerlo hace 30 años, cuando publicó ese libro fantástico, que es Historia del Fútbol Amateur en la Argentina. Y Ricardo Gorosito, otro investigador de nuestro fútbol, que, si mal no recuerdo, ahora le voy a preguntar, es uno de los fundadores del Centro de Investigación de Historia del Fútbol, hicieron un libro maravilloso. Créanme, maravilloso. Se llama Desde el Comienzo, un recorrido histórico por el fútbol argentino, con una imagen icónica, que es la celebración en aquel diciembre del 2022, cuando se obtuvo el título mundial en Qatar. Y cuando uno ingresa a este libro, que permítame decirles que gracias a la generosidad de Jorge, tuve la posibilidad de escribir 2 o 3 palabras, nada más que voy a poder escribir, pero sobre todo chumearlo, analizarlo y también brindarle, en lo que la generosidad de Jorge y Ricardo permitían, algunos datos. Y eso habla también de la generosidad de ellos. Porque reitero, son dos gigantes de la investigación de la historia del fútbol argentino. Y desde el comienzo es un recorrido maravilloso que nace en el siglo XIX y llega hasta la actualidad. Jorge Iwansuk, Ricardo Gorosito, finalmente te tenemos aquí en Radio Gráfica, en Abrir la Cancha. ¿Cómo les va? Bien, bien, contento de estar aquí contigo, aprovechando un rato para una charla amena. Ricardo. Y por sobre todo agradecerte el espacio, porque estamos necesitándolo para conocerlo más todavía. No. Para mí es un orgullo que estén aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es un orgullo? Porque hay una necesidad de difusión cultural en la Argentina que es importante. O sea, el libro físico no murió. El libro físico está ahí, se lee, se compran. Porque digo esto porque pareciera ser que hoy todo es un videíto digital. Un videíto de TikTok que dura 30 segundos o a lo sumo algo en Instagram de 2 o 3 minutos. ¿Y cómo sintetizar la historia del fútbol argentino en 2 minutos? Imposible. Para conocer la historia hay que leer. Hay que leer, hay que investigar, hay que leer, sí. Hay que emocionarse. Sí, hay que llevarlo en el alma. El historiador, el investigador, lo lleva en el alma, es descubrir dato por dato, sumarle a la parte que uno vivió de la historia y no cansarse nunca con lo que falta, sino que hay que seguir hasta terminar la obra. ¿Por qué nace esta obra? ¿Por qué en un momento de la vida dijeron vamos a escribir un libro sobre la historia integral del fútbol argentino? ¿Cómo nació desde el comienzo? Así fue. En aquella época de pandemia, cuando estábamos todos encerrados, que no podíamos salir, lo único que quedaba era una comunicación telefónica. Y un día el excelente asador que es Ricardo me invitó a la casa a comer un asado. Bueno, ya sin barbijos y con café de por medio, y los recuerdos fluían de todo lo que habíamos vivido, o sea, que Alonso, que Bocini, que Ratín, que el Mundial, y ya cuando nos íbamos, nos separábamos, y si lo escribimos, y ahí nació la historia. Y este libro al principio se iba a llamar Del tablón al cemento, y bueno, decidimos terminarlo hasta siguiendo los hitos más importantes de la historia,
hasta la actualidad. Tiene el último campeonato del 2025. Así que los hitos más importantes de la historia están en ese libro. Ricardo, a ver, ¿cómo comenzó la investigación y la escritura desde el comienzo? ¿Cómo empezó? Yo no soy muy ordenado en cuanto a seguir la correlatividad de los hechos. Simplemente leo y por ahí surge un tema del año 40 y a continuación surge otro del año 70 y los voy escribiendo a medida que los voy encontrando, algo que me parece importante, interesante. Entonces fui acumulando y cuando los vio Jorge dice, pero esto está todo desordenado. Sí, pero lo podemos ordenar. Y claro que lo podemos ordenar. Entonces él se encargó de ordenarlos. ¿Y después qué pasó? Y después que lo tuvimos ordenados, nos acordamos, pero acá falta tal cosa. Entonces hay que ir a escribirlo. Y pero nos olvidamos de aquella otra. Y entonces ahí surgieron rellenar esos huecos que habían quedado. En un momento me acordé que en el año 1957 hubo un mundial militar en la Argentina, cosa que nadie sabe, o sabía, y bueno, y fui a buscar la información a los diarios, obviamente, porque la revista Gráfico sacó muy poquito, y bueno, y poquito a poco lo fuimos completando, llevó un tiempo, hasta que un día dijimos, bueno, basta, ya está. Y ahí empezamos entonces toda la trama de difusión, de impresión y bueno, y todo el papeleo que sigue a cuando uno parece que se desinfla y que ya terminó todo. No, recién empieza. Empieza otra cosa. Ahí empieza lo difícil. Ahí empieza lo difícil, exactamente. Así fue. Vos sabés de que hay montones de detalles en esa historia que no son específicamente futbolísticos, sino de hechos pintorescos, de cómo era ir a la cancha en los 60, en los 70. Se habla de Chwenga, Discúlpame, Jorge, vos comiste los caramelos de Chwenga. Yo sí. Sí, yo sí. Yo también. Yo sí. Discúlpame, ¿es cierto que era... O sea, lo podías tener en la boca una hora porque no se deshacía? Tanto no me acuerdo. Lo único que sí me acuerdo, pero se derretía. Que en mi primer partido que fui a la cancha, mi padre me llevó en el año 53, lo tuve al lado con su bolsita y me regaló un puñadito de caramelos. Mira vos. Chwenga, un personaje de total, las tribunas simpático, don Pastor, era simpático. Vos le pedías $1, 50 centavos y era el mismo puñado. Te daba un puñado de los caramelos esos que se deshacían en la boca, no tanto como una hora, no, pero eran masticables, de que terminan siendo después los masticables. Eso eran los caramelos Chwenga. Hay mucha mitología, claro, en relación con Chwenga. Y qué bueno que estos personajes, que fueron parte también de todo esto, porque el fútbol argentino no son solamente los clubes, los jugadores, los directivos, los hinchas. Dentro de los hinchas nos encontramos con una fauna riquísima que, déjenme decir a los oyentes, está acá presente. Este libro va marcando cómo en el paso de las décadas, cómo fue cambiando, por ejemplo, la lógica de los hinchas hacia el espectáculo, cómo iban vestidos en los 30, cómo iban vestidos en los 80. Se mencionan también los relatores, por ejemplo, que cuando éramos chicos escuchábamos por la tradicional espica, después cómo fue llegando la televisión, cómo fue avanzando la difusión, los medios de prensa. Hay muchos detalles que acompañan a la historia del fútbol argentino. Y nos metemos desde el comienzo. Vamos al comienzo entonces. Que eso, vos Jorge lo tenés conocido del derecho y del revés, Ricardo también, que tiene que ver con el llamado amateurismo. Sí. Pero esto arranca bien atrás. Arranca en la década del 60 del siglo XIX. Es fantástico porque se van encontrando cada vez más datos. Sí, cuando uno recopila la historia, sobre todo cuando explica la historia a la gente joven, es muy difícil que se puedan ubicar porque no había radio, no había cine, no había televisión, no había medio de transporte. Fue creciendo muy de a poco. Entonces, compaginar esa historia costó mucho.
Pero el fútbol nace en Londres en 1863, el 26 de octubre, porque era un juego que se practicaba sin reglas claras a través de las grandes civilizaciones de la historia. Después saltó, los reyes lo prohibieron porque querían que la gente no se distrajera jugando a un entretenimiento, sino que estuvieran preparados para la guerra. Entonces salta primero a los conventos donde el poder real no llegaba, después con la revolución industrial a las escuelas, y de las escuelas se disemina por el pueblo. Primero en las escuelas, los de las escuelas pasaron a las universidades, los de las universidades empezaron a formar equipos de clubes de fútbol. Así da el origen de aquel 26 de octubre de 1863 en Londres, y se transmite al mundo de dos formas. Una forma bárbara, los marineros en aquella época de la Revolución Industrial, que iban a las colonias o a los puertos del mundo a traer materias primas y después llevaban los productos terminados. Ese proceso que dio un cambio del sistema de vida, y esa fue de la forma bárbara a través de los marineros. Y de la forma reglamentada, cuando los británicos salieron a pasear por el mundo llevando las nuevas actividades que creó la Revolución Industrial, compañía de seguros, bancos, ferrocarriles, y ellos fueron introduciendo el fútbol en sus colonias y lo trajeron acá a la Argentina. O sea que me quedo con algo que dijiste recién, que me parece muy interesante y hasta muy polémico. En el libro está planteadas las dos vertientes. Hay una vertiente de claustro en la historia del fútbol argentino, que tiene que ver con los clubes británicos, que tiene que ver con la comunidad británica, que tiene que ver con el English High School, tiene que ver con Watson Houghton, los Brown. Vos hablabas recién de los bárbaros. Me llamó la atención ese término. Cuando los laburantes británicos llegaban a este lugar del mundo, jugaban con los morochos del arrabal. Y ahí se genera también un encuentro. Sí, en realidad empiezan jugando entre ellos. Y es donde los nativos que miraban este espectáculo, se imaginan allá por 1860, 1870, gente en pantalones cortos, en bermudas, jugando, corriendo a través de una cosa redonda que no se sabía qué era. Por eso los bautizan los ingleses locos. Y ahí sí empieza a tomar el gustito, el criollo. Veníamos después de 1880, empieza la gran migración del resto de los países de Europa, y ahí el nativo va tomando el gustito. Y sobre todo a principios del siglo pasado, de los 1900, ahí ya es más difundido. Un deporte barato, era fácil de jugar, reglas fáciles de aprender, no requería indumentaria, no había las marcas de hoy en día. Era todo muy, muy rudimentario. Es una historia fascinante, es una historia maravillosa. Pero por otro lado, ya a comienzos del siglo XX, los británicos ya habían puesto los ferrocarriles, estaban bien afianzados, ya tenían sus compañías de seguro que le daban pingües ganancias aquí, lo mismo que los bancos, y comenzaron a emprender su retirada. La desaparición de Alumni en la primera década, pocos años después el Belgrano, que eran los dos clubes británicos, y entonces ese espacio que dejan los van tomando los criollos. Y ahí fue cuando comienza el acriollamiento del fútbol argentino. La nuestra. La nuestra. A ver, les pregunto algo más del juego, porque ustedes han investigado, no solamente se han quemado las pestañas en hemerotecas buscando datos, nombres, apellidos, cantidad de partidos. Uno lee, cuando está en la hemeroteca lee las crónicas. ¿En qué momento el fútbol argentino comienza a tener un estilo propio? Bueno, hubo un hecho fundamental, que fue que a principios del siglo pasado asume Chevalier Boutel la presidencia de la AFA. Era presidente del Club Lomas y asume también la presidencia de la AFA de aquel entonces. Y él se da cuenta de que la Argentina, el fútbol, tenía muchos indios y pocos caciques.
O sea, es decir, todos corrían atrás de la pelota, pero no había una forma determinada. Entonces contrata a equipos profesionales británicos. El fútbol nace profesional en 1885 en Inglaterra. Y claro, eran tipos que estaban preparados, que sabían, que tenían sistema de juego. Y entonces empiezan las primeras visitas de los equipos británicos a la Argentina. En 1904 viene el Southampton, en el 5 el Nottingham Forest, en el 6 un representativo de británicos residentes en Sudáfrica, en el 1909 el Everton y el Tottenham, y fue la primera etapa. Entonces ahí aprendimos a jugar al fútbol. Pero ¿qué sucedía? Claro, eran todos goleadas. Todos los partidos terminaban en goleadas, salvo el Alumni, que era el equipo, el primer equipo grande de criollo, de apellidos criollos, de hijos de británicos, pero nativos en la Argentina, es el que le puede ganar un partido a Sudáfrica, el 24 de junio de 1906, en la Sociedad Esportiva Argentina, que es el campo de polo, claro. Está frente al hipódromo, ahí hay dos canchas. Y bueno, a partir de ahí empieza el auge del fútbol. También este señor creó la selección nacional, crea las primeras copas y empieza la fundación de los clubes nativos. Claro, claro. Ese es el despegar del fútbol argentino, donde, ¿qué querían? Todos inscribirse en el campeonato que organizaban los británicos. Pero que prontito ya se hizo a uso y modo nuestro. Eso también hay que señalarlo. En 1906 se castellaniza la escritura de las actas en los libros de la AFA. Los británicos no querían perder el protagonismo y entonces ya en 1900 crea la segunda división, 1899 la segunda, 1900 la tercera, en 1901 la de menores. Y el objetivo que era inscribirse para jugar en el campeonato menor de la liga. Entonces los británicos, viendo que iban a perder el poder, ¿qué hacen? ¿Tantos equipos nativos? No, vamos a dividir la segunda liga en A y B. Y la tercera en A, B, C y D. Y así fueron haciendo la famosa pirámide aguzada, con base muy grande, pero arriba solamente los ingleses. También nos queda recordar la llegada de aquellos equipos británicos, que el fútbol argentino tuvo un mecenas. ¿Quién fue? El barón Antonio de Marchi, un acaudalado italiano que nació en Italia porque el padre había venido a principios del siglo XIX, había puesto una droguería, pero cada uno de sus hijos, cuando la señora los iba a tener, se iba a Italia para que nacieran italianos. El barón Antonio de Marchi, que fue el que fundó la Sociedad Hípica Argentina, inspiró muchos deportes, ayudó a la contratación, porque la liga no tenía un peso, claro. a traer aquellos primeros equipos británicos. O sea que fue el mecenas del fútbol argentino, donde los nuestros pudieron observar en vivo y en directo cómo era el fútbol escocés, el fútbol inglés, porque hay cierta diferencia entre uno y otro, y ahí digamos que Argentina comenzó a definir sus estilos. Y ya para la década del 20, con un fútbol ya reconvertido en algo diferente, en muy poco tiempo, hubo una enorme cantidad de equipos europeos que llegaron a esta tierra, claro, porque el fútbol era un gran negocio. Sí, totalmente. Eran amateurs de palabras, pero el fútbol era, en algunos casos, profesional, de hecho. Entre el 14 y el 19, que merma un poco la visita de los equipos europeos por la guerra. Pero vos habías preguntado cuándo nace esa forma de la famosa nuestra. Ellos venían y nos ganaban por goleada, porque todos los terrenos europeos siempre estaban, los ingleses, los británicos tenían terreno mojado, húmedo, barro, y acá venían en invierno. Entonces no había forma. ¿Cómo hacemos para parar a estos tipos? Por eso nace, que es una mezcla entre el río Platense, el fútbol río Platense, que nace entre Montevideo y Buenos Aires, nace la nuestra. ¿Y qué es la nuestra? La pelota al pie, el pase corto, el amague, el caño, el sombrerito, que ellos no, ellos tenían un fútbol muy práctico. Ahí es donde nace el estilo de fútbol
la nuestra, ¿no? La del Río de la Plata. Sí, con una curiosidad, ¿no? Porque en otros lugares de la geografía nacional se jugaba diferente. Ya para aquella época el fútbol rosarino tenía sus características y así sucesivamente. ¿Qué pasó en 1931? Y yo les pregunto, y se ríe Ricardo, se ríe, porque para quienes trabajamos la historia, nos preguntan permanentemente el tema de profesionalismo sí, profesionalismo no, que yo siempre lo englobo en la guerra de las estrellas, ¿no? Que en verdad, y esto es lo triste para mí, pareciera ser que no importa la historia general de nosotros, más allá del cuadro del cual seamos hinchas. Parece que no interesa, que interesa solamente lo mío. ¿Qué pasó en 1931? Es una costumbre muy de hoy en día. Explicarle a los chicos, por ejemplo, la juventud de hoy, que hasta mediados de la década del 80, cuando un equipo argentino jugaba contra un extranjero, todo el país hinchaba por el equipo argentino. Cuando un seleccionado sudamericano jugaba contra un europeo, todo el mundo hinchaba por el equipo sudamericano. Es impensado que eso sucediera en aquella época. Y hoy es así. Entonces viene la gran disputa de amateurismo y profesionalismo. Es verdad de que hasta 1931 había un dinero encubierto. No todos, pero los jugadores más importantes sí recibían una retribución. Y bueno, eso, ya te digo, en 1885 se profesionaliza en Inglaterra. Hay una película en Netflix que es muy importante, que es de Gamble Game, Juego de Caballeros, que refleja esa época cuando empieza en Inglaterra el profesionalismo. Y bueno, ya Hungría por el 26, en Italia, se hablaba de que había dinero. Y teníamos dos asociaciones separadas entre el 13 y el 19, y todo el mundo, claro, jugábamos contra los británicos, contra los uruguayos, y perdíamos. Perdíamos en las Olimpiadas del 24 y la gente estaba desesperada. No, hagan una sola. Finalmente se unen. La final de Ámsterdam 28, claro. Colombia 24. Pero Argentina no va. Argentina no va. Pero no va porque estaban peleadas las asociaciones. Sí, bueno, sí. En Argentina tenía unos problemas el fútbol en aquellos días. Sí, también estaban es divididos cierto. en dos asociaciones, había un quilombo bíblico. Ese era el problema, por eso la gente pugnaba porque se unan. Y se unen finalmente en el 27, del 27 al 31, pero con una condición. Antes los jugadores participaban durante un año en un equipo y después cambiaban a otro equipo. Entonces se les impuso la cláusula candado, es decir, que por 3 años debían pertenecer al mismo club, no podían cambiarse. O sea, eran como monotributistas en su momento, facturaban acá y después al año siguiente facturaban allá. Y bueno, eso causó malestar. 4 años juntos, los campeonatos se hicieron abusivos, se terminaban en el verano, entrando el verano, y el campeonato del 30 termina en abril del 31. Los hacían jugar a las 12 del mediodía, como pasó en el Mundial de México y aquella protesta de Maradona. Bueno, hoy un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata que Arispe. Héctor Arispe. Que fallece en cancha de fallece después. Deportivo Barracas. Fallece a consecuencia de ese partido. Insolación porque estaban jugando con 40 grados. Entonces terminó el partido y dijeron, no hay más fútbol, no empieza más el campeonato. Entonces se crea la huelga de los futbolistas. Van a ver al presidente de la nación, primer presidente de facto, Uriburu. El presidente no sabía que la pelota era redonda. Entonces deriva en Guerrico, que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, le dice, solucioname este problema. A los pocos días, decisión salomónica, no más facturas truchas por el dinero que iba por debajo de la mesa, se declara el profesionalismo y se le da la libertad de acción como estaba antes de lo previsto, se libera de la cláusula candado. Y ahí empieza la era profesional. Y ahí es donde a la gente les cuesta aceptar lo de la gente, lo del amateurismo.
Entonces yo pregunto, si uno le dicen contá tu vida, ¿qué? ¿Arranca desde los 18 años o arranca desde que nació? Y otros, hoy en día los clubes de rugby se profesionalizan. Sí, que el CASI, Belgrano, empiezan a contar de cero. Si los equipos eran los mismos, las camisetas los mismos, las ubicaciones de cancha eran las mismas, separado o no, es lo mismo, que es el conflicto que se le crea a la gente de aceptar esa vieja etapa. Le pregunto a los dos, ¿por cuál razón, en términos periodísticos, se parte en 1931 esta cuestión de contar los campeonatos como si fueran únicos a partir del año 31? Mira, es una condición un poco de no leer historia y otro de llamar la atención como el único, el más grande, de llamar la atención con algo que sea actual. Y si vos te fijás, los chicos de hoy en día les preguntás del siglo pasado, no tienen idea. Sí saben con quién jugó su equipo la semana anterior o el año pasado. Entonces, les han creado esa conciencia. Y para leer para saber de la historia, y hay que leer, hay que investigar. Estamos junto a Jorge Iwansuk y Ricardo Gorosito en esta tarde de Abrir la Cancha. En el momento de la investigación y la escritura, no se puede abarcar todo. No hay forma de abarcar todo. Hay cuestiones o que se tienen que minimizar o en algunos casos, imagino yo, optar. Sí. ¿Cuál fue la lógica que utilizaron en este raconto enorme del fútbol argentino desde sus inicios? En mi caso, te diría que, como todo investigador, y yo sigo el consejo de Pablo Ramírez, que fue el que hizo la primera historia del profesionalismo, y por eso mucha gente pensó que el fútbol había nacido ahí, de que el que lee un solo medio solamente lee, el que lee más de dos investiga. Entonces uno el mismo hecho lo lee en distintos medios y ahí le surge si fue importante más que otro o no. Y eso fue lo que, en mi caso particular, decidió a darle prioridad respecto a otro hecho. Pero todos, a mí me gustan todos. No, claro, pero claro. Lógicamente que hay que poner lo más lo que en su momento dio más que hablar en la prensa. Para mí los diarios de la época te marcan. O sea, marcan el momento. ¿Cuál fue el más importante? Y entonces ahí uno tiene que echar el ojo. Es interesante el concepto. Jorge y Ricardo, lo vamos a separar por décadas. Por décadas. ¿Cuál es la década que más les gusta investigar del fútbol argentino? ¿O el tramo que más les gusta investigar del fútbol argentino? El 70. Los 70. Para mí los 70. ¿Qué tienen de particular los 70? Porque quienes lo vivieron, más allá del corazoncito de cada uno, dice, no, fue una época maravillosa del fútbol argentino, lleno de cracks en las canchas. Ese era el tema. Cada equipo tenía un 10 que lo representaba. Podía tener jugadores mediocres, pero el 10 era el más importante. Y todos los equipos tenían un 10. Entonces eso hacía que los partidos fueran más parejos. Fue una década donde hubo innumerable cantidad de figuras. Para mí fue esa la década. ¿Vos, Ricardo? En mi caso la del 60, sin ninguna duda. Argentina en los años 60, la selección tuvo solamente aquella Copa de las Naciones del 64, pero los clubes comenzaron a darle importancia al nacimiento de las copas internacionales. Y eso fue un poquito también en detrimento de la selección argentina. Recordemos que a partir de la Copa Libertadores, inaugurada en 1960, el objetivo es llegar a una copa. Yo siempre digo que los campeonatos actuales no son un campeonato que va a sumar Boca al del 31. No. Boca se siente más tranquilo, o River o cualquiera,
si sale tercero y agarra la Libertadores, que salir campeón. Hoy es una clasificación a las copas. Es cierto lo que dice Ricardo. Fíjate que cuando sube Menotti en el 74, fue la selección prioridad número 1. Porque hasta ese momento los jugadores, los clubes se guardaban los jugadores para participar de la Copa. Estamos junto a Jorge Guanzuc y Ricardo Gorosito y pensaba en parteaguas. El fútbol argentino tiene parteaguas. Hablamos del profesionalismo porteño de 1931. Por ejemplo, Bernabé Ferreira, cuando aparece en River en 1932 y todos los domingos metía un gol de media cancha. ¿Fue un parteaguas de nuestro fútbol? Y sí. Fue un hecho histórico. Cambia en el 31 el hecho de blanquear el dinero. Se empiezan a traer jugadores desconocidos del interior. Se quedan con los mejores del amateurismo. Sin duda, fue un punto de partida. Una concepción distinta de encarar los campeonatos. Por ejemplo, de 1934, que se jugó a 3 ruedas. Sí. Y con equipos que fueron fusionados de prepo. Las fusiones, sí, otros sí. que le dijeron a Quilmes y a Tigre, ustedes no participan. Claro, los mandaron a segunda. Que era una reserva. Era una reserva, claro. Era una especie de reserva. ¿Y qué otro parteaguas tiene el fútbol argentino? Y yo creo que, yendo más acá, la llegada de Menotti a la selección. La selección argentina tuvo un antes y un después de Menotti. Menotti fue un triunfador, sin ninguna duda, por su estilo de juego, por la capacidad de elegir a los jugadores. Pero además, lo que dice Jorge, comenzó la selección argentina a ser prioridad 1. Entonces, Menotti cambió el pensamiento de los dirigentes de la AFA, que formaban una selección 15 o 20 días antes de jugar. Tan es así que en el 1953, cuando vienen los ingleses y los españoles, ¿cómo hizo Stabile? Y bueno, la defensa de River y Boca es bastante buena. Armo la defensa con jugadores de Racing y Boca y pongo la delantera Independiente, que es la que hacía más goles. Y con eso le ganó a los ingleses y a los españoles. Pero se juntaron 15 días antes del partido. Con Menotti no. Con Menotti y su continuador, Bilardo, y los que vinieron después, la miraron de otra manera. ¿Por qué? Porque el título del 78 dijo Argentina, aquí estamos, y había que mantenerse. Entonces no podían dejar de lado la selección. Pasó a ser prioridad 1. Esa es un parteaguas de la selección argentina. A ver, te doy otro parteaguas. Suecia 58. Sí, sin ninguna El famoso duda. desastre de Suecia, Bueno, Helsingborg, el 6-1 con Checoslovaquia. En el año 58, cuando el Mundial de Suecia, yo tenía 14 años, así que lo vivía full. No había televisión, se escuchaba por radio, pero yo leía todo lo que había. Y yo me quedé sorprendido, porque el gráfico, la revista Goles, los diarios, estaba en Argentina como candidato. Y recuerdo que mis amigos de la misma edad, del barrio, decían, no, sí tenemos un gran equipo, sí, somos candidatos. Vos no sabés el baldazo de agua fría que fue para mí personalmente aquella tarde del 15 de junio del 58, escuchar los 6 goles checoslovacos. Se me vino el alma al suelo. Digo, ¿qué pasó? Y después, con los años, investigando, sí, hubo la improvisación de la que hablé antes, de que los jugadores no fueron, no había un equipo, digamos, con cordialidad dentro del grupo, había unos que sí, había otros que no, y eso forma parte fundamental de un equipo de fútbol. Se es correcto dentro de la cancha, pero también afuera. Cuestiones extradeportivas que a la selección argentina en varios mundiales, Sí, señor. lo atravesó con mayor o menor publicidad, y el éxito a veces también morigera ciertas miserias. Sí, yo siempre digo que el triunfo de Argentina en el Sudamericano en el 57 con aquel equipo brillante, donde ya hubo actos de indisciplina que se supieron después, tapó, en cierta forma,
lo que vino después. Los caras sucias. Los caras sucias del 57. Ahí hubo un hecho importante que fue la venta de Maschio, Angelillo y Sívori. Eso fue fundamental, desarmó el equipo prácticamente. ¿Cómo le explicás a un pibe hoy, que un hecho del año 1957, que la transferencia de 3 brillantes y juveniles cracks del fútbol argentino al fútbol italiano desacomodó todo? Desacomodó nuestro fútbol a nivel selección. Y es que es el avance, eso pasó porque después de la posguerra, de la terminada en el 45, Italia descubre la inversión en el fútbol y empieza a llevarse muchos jugadores, que ya había hecho en el 25 se llevó a Libonati, los italianos son... Mumo Orsi. Bueno, son campeones en 1934 con 4 argentinos. Sí, eso es muy común. Y hubo otro hecho también muy importante, otro quiebre muy importante, que es la Copa Libertadores. La importancia de la Copa Libertadores cambió la mentalidad de los clubes argentinos, que es lo que decía Ricardo. Era más importante ganar una copa que ganar un campeonato de acá. Y muchos equipos nacieron de la grandeza de la Copa Libertadores, cuando la Copa de Libertadores era la Copa de Campeones, que era una cosa muy distinta a la de hoy en día. Antes había que jugar en el Centenario contra Peñarol, contra Nacional, en Perú contra el Universitario. Mitológicas. Sí. Digo, partido de Hacha y Tiza, porque uno dice la batalla, pero también jugaban. Sí. También jugaban, claro. Porque si no queda todo como un conato de violencia permanente. Es que Uruguay venía de tener 2 campeonatos del mundo, el 30 y el 50. Y Brasil también, el campeonato del 58, que desparramó ese mundial, desparramó brasileños por todos lados, por todo el mundo. Acá vinieron muchos, pero no de la calidad que se esperaba. Porque si miramos los planteles del año 60, 61, hubo muy pocos que se destacaron. Yo siempre resalto a un gran jugador que yo lo vi, y no digo que lo admiré, porque lo sufrí, que fue Paulo Valentín, un goleador de aquellos. Un jugador exquisito como Dino Sani, por ejemplo, que Boca no supo aprovechar, porque lo largó enseguida, pero fueron escasos. El resto eran jugadores mediocres que por el solo hecho de ser brasileños venían a jugar aquí. Y eso también incidió en las economías de los clubes. El famoso fútbol espectáculo. El famoso fútbol espectáculo que, como yo digo por ahí en el libro, tuvo mucho de espectáculo y muy poco de fútbol. Con el tema del fútbol espectáculo, es una visión personal, ¿eh? Creo que hay un fútbol espectáculo que lo lleva Liberty adelante en 1932, en los albores del profesionalismo real, y luego, pasadas ya muchos años, en 1960, y como un coletazo de Suecia. Sí, también. Es un coletazo de Suecia. Lo nuestro ya no sirve, hay que buscarlos de afuera. Ahora, lo curioso es que en esos años los campeones fueron Independiente, fueron Racing y relativamente con pocos extranjeros. Sí. Eran equipos de la cantera, no se utilizaba mucho. Ese furor que bien explicó Ricardo de los jugadores brasileros, fueron de segundo orden, no triunfaron y se dejaron de traer esos jugadores de afuera, pero había mucha cantera y no estaba tan popularizado el hecho de que partieran al exterior. Claro. Si bien el fútbol argentino tuvo sangrías importantes, ¿no? El éxodo a México a comienzos de los 40, luego a Colombia, y ya después, ley Bosman mediante, que después te voy a preguntar, Jorge, que sé que es un tema que te interesa, ¿no? Ya a cualquier lugar del mundo. Claro. Doy un ejemplo de eso. En el año 61 Boca tenía en la tercera una delantera sensacional. Puebla, San Giovanni, Ferreño, Taborda no tenían cabida, porque estaba Mourinho, porque estaba Valentín, porque estaba Almir. Se los prestó a Deportivo Italiano. Y Deportivo Italiano ganó el ascenso con esa delantera. En Boca no tenían cabida, no tenían lugar, porque los grandes, los que recibían, los que mejor sueldo tenían, había que ponerlos para que justificaran lo que se ganara, y los chicos quedaban relegados. Y no había cambios. Y no había cambios. Hoy
tenemos 5 cambios. Sí. Y un banco que ya es otro equipo que está sentado esperando. Y que no pongan más, por favor, en mi opinión. Yo creo que sí, que camina hacia una cantidad de cambios al básquetbol. Vamos a llegar al básquet. En el cual va a ser permanente y no sin avisar, pero con mucha velocidad esta cuestión de entrar y salir. Yo creo que el fútbol en ese sentido camina hacia allí. Lo llevo a otro espacio mitológico del fútbol argentino, que son los años 40. Porque los años 40 fueron, según la historia oficial del fútbol argentino, ustedes nos dirán, los días dorados. La década del 40. Sí, entre el 37 y el 48. Fue la década de oro bien llamada de aquel entonces del fútbol argentino. Pregunta a Jorge y a Ricardo, porque me imagino que a algún oyente le interesaría saber lo siguiente. Digo, pregunta para investigadores, gente que se ha quemado las pestañas en las hemerotecas, leyendo crónicas. Por ejemplo, a ver, Arsenio Erico, El Charro Moreno, Tucho Méndez, o sea, una cantidad notable de cracks. No hay imágenes. Es un problema de la Argentina. No tenemos imágenes. Tenemos muy pocas imágenes. ¿Cómo podemos certificar que fueron cracks enormes? Bueno, en primer lugar, esto va de boca en boca. Padres o abuelos fanáticos del fútbol, y sí, no, Tucho Méndez, era un fenómeno. Ahí, Erico, los goles que hacía, eso se va transmitiendo de generación en generación. Y aparte leyendo las crónicas, y siempre resaltaban. Y la prueba está de que entre 1936 y 37 al 48, nuestro rival era Uruguay. Argentina miraba todo lo que sucedía en el fútbol uruguayo y a la inversa los uruguayos a la Argentina. Hasta el Mundial del 30, con el conflicto de que ese partido fue de dudosa moralidad, por amenazas y aprietes varios, rompen relaciones. Y en el año 37, en la final de un sudamericano en la cancha de San Lorenzo, se juega la final con Brasil en un partido que empieza a las 9 de la noche y termina a la 1 de la mañana, una batalla campal que termina ganando Argentina el campeonato. Y ahí empieza a ser el rival, pasa a ser Brasil. Y era una época que se juegan 6 campeonatos sudamericanos, hoy Copa América, cambió el nombre a partir del 75 más o menos, Sí. y gana de esos 6, 5. Y creo que pierde un solo partido con Uruguay. Pierde con Uruguay, pero también pierde en el 37 con Uruguay 3-2, aunque sale campeón. Uruguay le gana en canchas de San Lorenzo 3-2 y estuvo más de 50 años sin poder volver a ganar acá. Gol de Alzamendi. Con el gol de Copa América del 87. Del 87. Sí, perdió el partido importante del 42 que se jugó en Montevideo y el campeonato lo gana Uruguay. Uruguay ganó todos los campeonatos que se jugaron en su tierra. Sí. Qué dato. Sí. Miren qué buen dato. Todos los campeonatos que se jugaron en tierra uruguaya los ganó Uruguay. El último, si mal no recuerdo, 1995. 95, claro, la final, si mal no recuerdo, fue Uruguay, que ganó Uruguay 2-1. Sí, porque creo, si mal no recuerdo, que se jugó el mismo día, 16 de julio, de la final del 50, si mal no recuerdo. Pregunta, Jorge. ¿Cuál es? ¿Tenés una regla memotécnica para recordar tantas fechas? Tantas fechas, formaciones. A veces me preguntan a mí. Sí. Yo le digo, recuerdo por qué. No sé por qué recuerdo realmente. El hecho de haber leído tanto, fui provisto por el de arriba con una buena memoria, pero a mí me gusta recordar. Y las fechas importantes no se me han escapado. Después sí hay alguna
hay algo matemático, que los años se repiten cada 28, en ciclo de 11, 11 y 6, y entonces si a un año le sumas 6 si es antes de un bisiesto, bueno, eso es medio complicado, pero a mí me sirve. Una regla memotécnica. Exacto. La memoria de este hombre es una cosa prodigiosa. Solo conocí otra persona que estaba a la altura de él, que fue Rodolfo Visco, el taxista memorioso. Que trabajó con Víctor Hugo Morales muchos años. Recuerdo, esto lo cuento como anécdota, recuerdo que un día fuimos a tomar un café los tres, ellos dos a los costados, yo en el medio. Fue el partido de ping-pong más apasionante que vi en mi vida. No pude meter un comentario. Yo quiero decirle a la audiencia que una vez, hace muchos años, volvíamos de Rosario con Jorge y Ricardo me comenzó a señalar delanteras de Sarmiento de los años 50. Sí. Una tras otra, a lo cual yo me rindo ante tamaña sabiduría. No, terrible. Este hombre ha escrito montones. Bueno, ese libro también es consecuencia de que ha escrito montones de notas y que muchas están acá en el libro, pero goza de una memoria prodigiosa, así que fue muy importante para este libro. Desde el comienzo, un libro de 358 páginas, en la cual se transita el fútbol argentino, y algo que quiero remarcar, con una mirada ecuánime. La subjetividad existe, el que escribe tiene su subjetividad, es lógico, pero es ecuánime, con los sucesos, con los hechos, no pondera más uno que otro por cuestiones que tienen que ver con el gusto. ¿O me estoy equivocando? No, es la honestidad profesional. Cuando Claro. uno cuenta la historia, partamos de la base de que todos los que nos gusta el fútbol somos hinchas de un equipo. Entonces, la honestidad profesional cuando uno investiga está en contar los hechos como fueron realmente. Después, cuando sacamos el micrófono o sacamos la pluma de un costado, sí, nos peleamos. Pero cuando uno narra la historia y sin ese objetivo, no sirve. ¿Qué pasó en el fútbol argentino de los 80s? Porque ahí tenemos otro parteaguas, a mi entender. Uno podría decir México 86, y es la aparición también rutilante de Diego Armando Maradona. Bueno, es que ya hubo otros. Si vos le preguntás a la juventud, te dice que el más grande es Messi. Le preguntás a uno que tenga más años, te dice, no, Maradona. Les preguntás a los más grandes, subiendo en edad, y te van a decir, no, para mí fue Pelé. Y más grande y en la Argentina te van a hablar de Alfredo Di Stéfano. Y más grandes te van a hablar de Moreno. De Moreno y de Sastre. Por eso yo creo que los fútboles que se practicaban no son comparables más allá de 10 años. El Mundial del 82, lo que le han pegado a Maradona hoy con VAR, no termina esto. Claudio Gentile, una marca personal Dios mío. en el estadio de Sarriá, Argentina 1, Italia 2, hoy sería imposible, igual que la marca en la eliminatoria del 86 del peruano Reina sobre Diego. Sí. Es algo absolutamente antideportivo. Pero buen muchacho, porque después le dijo disculpame y le dio la mano a Maradona. Pero tiene que ver también con los cambios del juego, ¿no? Un juego que era más recio, mucho más recio que el actual. No, y también la popularidad del crack de un equipo, ya el técnico adversario ya daba la instrucción a ese. Sí, claro. Claro. Y ya Sobre estaba todo, marcado. Fíjate que el catenaccio italiano, mientras Italia jugaba con el catenaccio, ganó campeonato del mundo. Cuando dijimos, no, vamos a jugar al fútbol como todos, van 3 mundiales que no se clasifica. O sea, son sistemas organizados más que para la construcción, para anular el sistema del enemigo. Y ahí me abrís una compuerta al fútbol argentino y una polémica grande, porque el fútbol argentino tiene muchas vertientes. Ustedes señalaron a César Luis Menotti como el hombre que ordenó y organizó a la selección argentina con una idea de fútbol que ya la había plasmado en aquel Huracán de 1973, pero también está, pienso, anteriormente, no sé si en las antípodas, pero otras lógicas, Victoria Spineto, estaba obviamente Osvaldo Subeldía, Carlos Salvador Vilardo. Entonces el fútbol argentino tiene
muchas vertientes tácticas y estratégicas, que tal vez no existen en otros lugares del mundo. No sé cómo lo ven. Sí, indiscutiblemente la llegada de Subeldía crea otra de las ventanas, abre otra de las ventanas de los sistemas de juego del fútbol en Argentina. Bueno, después con la llegada de Bilardo y la gran campaña de Estudiantes, crea otro sistema de fútbol. Entonces, ahí está dividida, el que le gusta el estilo de Menotti y el estilo de Bilardo, aunque ya pasado el tiempo ya se borró, pero fueron durante muchos años las dos tendencias contrapuestas. Uh-huh. Yo les voy a contar algo a la audiencia. Este libro, reitero, maravilloso, desde el comienzo, una historia del fútbol argentino, un camino a través de los años, iba a terminar en 1995. Sí, sí. ¿Por qué iba a terminar en 1995? Porque entendemos de que en 1995 se crea el superprofesionalismo. Así como hasta el 31 fue la era amateur, del 31 al 95, más o menos, no hay una fecha exacta, pero hay un origen, es el profesionalismo, y de ahí para acá es el superprofesionalismo. Y esto se origina con la ley Bofman en Europa en el 95, donde Bofman era un jugador que jugaba en Bélgica y de repente finaliza el contrato y dice, bueno, yo me voy. Y los dirigentes del club dicen, no, tenés que devolvernos el contrato, tenés que poner plata. No. Entonces va a la justicia y la justicia dictamina de que a partir de que termine el contrato se puede ir donde quiere. Un tema de pasaportes también, porque había un tema sensible que era que la Unión Europea, al constituirse como tal, un jugador belga no debía ocupar plaza en el fútbol francés. Que en verdad hubo un juicio, pero fue una farsa, porque a la UEFA y a la FIFA le interesaba justamente que saliera la idea de las fronteras irrestrictas para los futbolistas globales que tuvieran un pasaporte europeo. Y eso da origen a que los clubes más importantes se lleven a los mejores jugadores. Entonces se produce un desequilibrio en Europa fundamentalmente, donde vemos de que en España es Barcelona y Real, y quizás si los dos se caen aparece el Atlético. Eso se da mucho en la Argentina. Después de esos años, casualmente, se creaba la televisión Teis Sport, aparecen los representantes, empiezan una serie de cambios fundamentales donde se prioriza a que los grandes sean más grandes y que los chicos puedan ganar de vez en cuando. Y bueno, esto termina, recién comentabas de los 5 cambios. Eso empezó en el 2020 con la pandemia y no se sacó nunca más. Y cuando juega un club muy grande contra uno pequeño, la diferencia está en el banco. Claro. Mientras el grande puede cambiar 5, el otro no tiene 5 para cambiar. Y bueno, otra prueba de ello, en Europa se trató de crear hace unos años la Liga Superprofesional, creo que fueron 12 o 15 los equipos 12, más importantes, sí, 12 creo que era. Y la FIFA se enojó, dijo, si ustedes crean esta liga, los desafiliamos. Es otra prueba más de lo que es el superprofesionalismo, donde todo conlleva a que los más grandes van a ser más grandes y los más chicos navegarán en lo que puedan. Una pregunta antipática. Hay 5 tradicionales grandes del fútbol porteño. Alguno me dirá, no te olvides de Huracán. A mí me da la sensación que desde hace un tiempo hay 2 grandes, o 2 super grandes, hay 3 o 4 grandes históricos, y tenés una clase media del fútbol argentino que ya pide pista para ingresar también en esa clase alta, pero que no son los 2 super grandes del fútbol argentino. Más o menos año 95. Sí, Boca con una campaña internacional excelente y River ganando todos los campeonatos de acá. Y los demás fueron, si esos son los 2 más grandes, evidentemente por títulos, por historia, por estadio, y los otros 3 grandes se fueron achicando un poco y creciendo, y el caso de Vélez, de Estudiantes, que se han
desarrollado tremendamente. Los rosarinos. Los rosarinos también. Entonces, Ujú. sería muy difícil hoy decir cuáles son los grandes. Pero aparte es ingrato. Y sí, Es ingrato. Porque Más ingrato habrá sido allá en el año 35, fue cuando la famosa 37. asamblea, o 37, la famosa asamblea, donde los equipos que habían ganado 2 campeonatos, que tenían más de 20 años en primera y tenían más de 15.000 socios, sus votos valían por 3. bueno, ¿Cómo se habrán sentido los otros? los otros recibieron algún favor, pero pensemos que la Asociación del Fútbol Argentino estuvo intervenida de facto por el gobierno desde aquel 1937 hasta Julio Grondona. o sea Hay un que- tema también con la dirección Sí, del fútbol podemos decir, argentino. en la época del gobierno de Perón eran todos sindicalistas los presidentes de la AFA, Sí. que eran afines al gobierno. Y obviamente. después también. También. Porque en el gobierno de Ilia, el presidente era el hermano del vicepresidente. Perete. O sea que el fútbol también estuvo signado por la política. Acá Daniel Cárdenas dice, Jorge, en diciembre de 1995 llegó Macri a Boca. En esta cuestión de los parteaguas. Sí. ¿Qué más puede agregar? Acá Carlos Pérez, esto tiene que ver con otro tema que charlamos en el arranque del programa. Carlos, nosotros ponemos el periodismo, ellos tratan de instalarnos la guerra para tenerlos distraídos de los problemas importantes del país. Esto va en relación con la portada de Clarín ayer, que obvió el superclásico del domingo. Aquí Diego García nos dice, estuve muchos años buscando el libro de Iwansuk sobre el fútbol amateur y lo pude conseguir hace un tiempo en muy buen estado. Es excelente. Gracias por el piropo. Hay una nueva versión de ese libro 2023. que está agrandada y ya no es solamente estadística. No. Está muy completo. Sí. Estoy contento después de 30 años de haber podido reeditar ese libro. Y acá con el amigo Gorosito espero que esto sea superador. Pregunta, ¿dónde se puede adquirir desde el comienzo un recorrido histórico por el fútbol argentino? Mercado Libre, como todos. Todo se vende por Mercado Libre. En librería no, porque esto es un esfuerzo personal. Este libro llevó 6 años hacerlo. Y hubo mucha inversión, no solo en tiempo, sino de que había que diagramar, escribir, corregir las resmas de papel que se nos han ido. Y el toner. Y toner. Y bueno, esto es un esfuerzo donde es a costo de nosotros y algunos colaboradores que nos han ayudado para poder llegar a esto. Jorge Iwansuk, Ricardo Gorosito, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de Abrir la Cancha acá en Radiográfica. Gracias por el saber, gracias por la investigación y gracias por esta obra desde el comienzo. Un recorrido histórico por el fútbol argentino. Muchas gracias, de corazón. Gracias a vos. A vos. 17 horas 36 minutos, 22 grados 4 la temperatura. Nos vamos a la tanda, efemérides, música y más Abrir la